Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Espero que les esté gustando. Hoy vamos a leer El Congreso de Anáhuac. Congreso de Anáhuac. No puede hablarse del Congreso de Anáhuac sin mencionar a José María Morelos y Pavón, que encabezó este importante episodio de nuestra historia. Convocó y conformó el Congreso Constituyente, más conocido como Congreso de Anáhuac, y participó en la elaboración del derecho constitucional para la libertad de la América Mexicana y Constitución de Apatzingán. Antes de hablar con más detalle de Morelos, también es justo destacar la figura de un hombre que en ese momento de la lucha por la emancipación llevó a cabo dos acciones que ayudaron a Morelos a aclarar sus ideas sobre el movimiento de independencia. Ese hombre fue Ignacio López Rayón, que había sido secretario de Miguel Hidalgo. Las acciones de López Rayón fueron las siguientes. Estableció la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, Michoacán, en agosto de 1811, con el propósito de gobernar la colonia, de asumir el control del movimiento siguiendo el ejemplo de España ante la invasión francesa. La Junta tuvo poco tiempo de vida. En enero de 1812, el ejército realista arribó a la villa Injusta de Zitácuaro para desintegrar la Junta y luego incendiar la ciudad. 2. La otra acción fue que, sabedor de la intención que tenía Morelos de elaborar una constitución, López Rayón le envió una carta con planteamientos fundamentales para ese propósito. A este documento se le conoce como los elementos constitucionales. En ellos, López Rayón establecía la religión católica como única, proponía la creación de diferentes órganos de gobierno, regulaba la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, y prohibía la tortura, entre otros puntos. El documento tiene una particularidad. Si bien mencionaba que la América era libre e independiente, también hacía referencia a que la soberanía que dimanaba directamente del pueblo residía en la persona de Fernando VII, es decir, aún consideraba al rey español. Poco tiempo después, López Rayón se retractó ante Morelos de este punto en particular y le pidió que no fuese tomado en cuenta, pero independientemente de ese planteamiento, las ideas de Rayón sí fueron consideradas por Morelos para elaborar la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814. López Rayón había querido emular las acciones tomadas por los liberales españoles ante la invasión francesa, pues ellos habían convocado a las Cortes de Cádiz y fruto de ese congreso había surgido la Constitución de Cádiz de 1812. Es importante hacer un paréntesis para hablar de la Constitución de Cádiz, pues al ser elaborada tanto para España como para sus colonias, dentro de las cuales aún se encontraba Nueva España, tuvo repercusiones significativas en nuestra historia constitucional, y no solo en la época de la colonia, sino también en el México independiente, en particular en toda aquella legislación que no se opusiera a la idea de independencia. Afirmar que México se independizó a partir de los tratados de Córdoba de 1821 no significa que se careciera de antecedentes para conformar la legislación y estructura para el Imperio Mexicano. Necesariamente se tuvo que realizar la legislación de la colonia en todo aquello que no contradijera la independencia. Si bien la Constitución de Cádiz no fue elaborada por los insurgentes, es obligado hablar de ella en este momento, pues resulta interesante y paradójico cómo, mientras los españoles luchaban para liberarse de la invasión francesa, al mismo tiempo los insurgentes de Nueva España hacían lo propio para sacudirse la dominación española. En el Congreso Constituyente para elaborar dicha Constitución, es decir, un grupo de hombres conformó el cuerpo legislativo cuya tarea fue redactar la Constitución. A ese Congreso se le conoce como las Cortes de Cádiz, que estuvieron integradas tanto por españoles peninsulares como por representantes de las colonias españolas, dado que éstas fueron tomadas en cuenta para su composición. El decreto publicado por la Real Audiencia, mediante el cual se hizo el llamado de los españoles americanos para integrar las Cortes de Cádiz, contenía una larga y calurosa exposición de motivos. En el preámbulo se decía: desde el principio de la Revolución declaró la patria esos dominios para integrante y esencial de la monarquía española. Como tal, les corresponden los mismos derechos y prerrogativas que la metrópoli. Siguiendo este principio de eterna equidad y justicia, fueron llamados esos naturales a formar parte en el gobierno representativo que ha cesado. Por él la tienen en la regencia actual y por él la tendrían también en la representación de las Cortes Nacionales.
enviando a ellos diputados según el tenor del decreto que va a continuación de este manifiesto. Los españoles liberales que tenían en sus manos el movimiento para emanciparse de la invasión francesa aprovecharon esta situación para una constitución podía poner un límite al rey, es decir, les abría la posibilidad de transitar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional moderada. Era la oportunidad tanto de acotar las facultades del rey como de tener acceso ellos mismos al poder. La Constitución de Cádiz estuvo vigente durante 2 años. Fue jurada el 19 de marzo de 1812, fecha en que se celebra a San José. Por ello, en España a esta Constitución se le conoce como la Pepa y fue abrogada en mayo de 1814, cuando España logró liberarse de la invasión francesa. Fue entonces que el rey Fernando VII, viéndose en libertad pero limitado por una Constitución, determinó abrogarla. En Nueva España la Constitución gaditana no tuvo una vigencia plena, sino más bien irregular, pues los virreyes derogaban sus artículos o la desconocían dependiendo de su criterio y conveniencia, dado que enfrentaban la lucha de independencia. En este sentido, Ferrer Muñoz señala que conviene no olvidar que el texto constitucional estuvo en vigor en el virreinato novohispano de un modo discontinuo, pues tanto Venegas como Calleja se mostraron renuentes a su aplicación y gobernaron prácticamente de espaldas a la legislación que emanaban las Cortes reunidas en Cádiz. Después de este obligado paréntesis, retomamos la intervención de José María Morelos y Pavón, quien a la cabeza del movimiento emancipador en Nueva España convocó al grupo de hombres que integró el llamado Congreso de Anáhuac, responsable de elaborar una constitución mexicana. El Congreso de Anáhuac se instaló en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. Morelos designó abogados, canonistas y hombres de estudio que comulgaban con la idea para integrar el Congreso. Algunos de los constituyentes reunidos en Chilpancingo, notables por su preparación y capacidad, fueron Andrés Quintana Roo, ex secretario de Morelos, José Manuel de Herrera, José María Cos, José María Lisiaga, José Sixto Verduzco, José María Morelos, José Sotero Castañeda, Cornelio Ortiz de Zárate, Manuel de Alderete y Soria, Antonio José Moctezuma, José María Ponce de León, Francisco Argandar, Remigio de Yarza y Pedro Ponce Bermeo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos leyendo el Congreso de Anáhuac. Es un poquito extenso, así que lo dividiré en 2 partes. Esta fue la primera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme. Y no te pierdas la segunda parte de la lectura del tema El Congreso de Anáhuac.